Primero de Samuel, capítulo 22, verso 1 y 2. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, seguimos con la ayuda del Señor con nuestra serie sobre el tema confiando en Dios en tiempos difíciles. Esta mañana vamos a hablar sobre David en la cueva de Adulam. David en la cueva de Adulam. Uno de los mayores retos de la fe es que muchas veces nosotros no tenemos ni la más mínima idea acerca de la trayectoria que nos llevará al cumplimiento de ciertos propósitos de Dios en nuestras vidas. No contamos con un mapa detallado. Solamente Dios nos ha hablado y reconocemos que es Él que nos ha hablado a nosotros y procedemos a obedecer, pero no tenemos una idea clara acerca del camino que nosotros vamos a caminar en obediencia a ese llamado que Dios nos ha hecho. Tenemos el caso de Abraham. Jehová se le apareció y le dijo a él: sal de tu tierra y de la casa de tus padres a una tierra que yo te mostraré. Y dice la Biblia, Abraham obedeció a la voz de Dios sin saber a dónde él iba. Cuando nosotros estamos obedeciendo a Dios por fe, muchas veces la trayectoria solo se nos va revelando paso a paso y a través de las circunstancias que nosotros tendremos que enfrentar. Y a veces también en esa aventura llegamos a lograr cierta hazaña. Y después de haber logrado esa hazaña, desde nuestro modo de pensar, pensamos que esa hazaña nos va a llevar de inmediato al cumplimiento de algún propósito de Dios. Pero sucede, para nuestra sorpresa, que en la mente de Dios eso es solamente el inicio de un largo camino que habrá que correr antes de llegar al cumplimiento de ese propósito. Tenemos este caso de David. Él había sido ungido para ser rey en Israel. Y después de su ungimiento, aparentemente las cosas iban bien, porque se presentó una oportunidad para él ir acercándose al palacio o a la casa real. Dice la Biblia que Saúl tenía un espíritu malo de parte de Jehová que lo atormentaba, y a quien fue que se buscó para tocarle al rey para que ese espíritu dejara de atormentar a Saúl. Fue a David. Y después de esto se presentó una gran oportunidad para David darse a conocer a Israel, cuando Goliat salió a amenazar al ejército de Israel. Y David fue la persona a quien Jehová había escogido para vencer a ese gigante que tenía 40 días amenazando a Israel. Bueno, uno pudiera decir, después de una gran victoria así, David lo único que le iba a faltar era ser entronado, sentarse en el trono en Israel. Pero lamentablemente a través de las escrituras nos damos cuenta que eso no fue lo que aconteció. Aunque claro que sí, después de la victoria de David sobre Goliat, la Biblia nos deja entender que la popularidad de David o su fama se aumentó, y la popularidad de Saúl iba en decadencia. Y eso se refleja en 1 Samuel 18:7. Dice la Biblia, cuando ellos regresaron o
volvieron cuando David volvió de matar al filisteo, las mujeres en Israel estaban cantando y danzando, y ellas decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Pero lamentablemente esto no le agradó para nada a Saúl. Porque ustedes saben, nosotros como seres humanos, sobre todo cuando el Espíritu de Dios no vive en alguien, cuando ve que su puesto, cuando ve que su autoridad o su fama está bajo amenaza, es capaz de cualquier cosa. Entonces, a partir de ese momento, Saúl buscaba cómo quitar a David del medio con la manera que fuera posible. Y se enojó Saúl en gran manera. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y el espíritu malo de parte de Jehová que atormentaba a David, a Saúl, volvió a atormentarle. Y David estaba tocando para Saúl. Y en ese momento Saúl tenía una lanza en su mano y él arrojó la lanza detrás de David con el fin de enclavarle a David en la pared. Pero el Señor lo ayudó. La Biblia dice: David lo evadió 2 veces lanzó esa lanza y David lo evadió, pero sabemos que es el Señor que ha estado cuidando a David, porque él había sido ungido para ser rey. Había un propósito de Dios para con la vida de David, y está de más decirte en esta mañana que cuando Dios tiene propósito con una vida, no hay nada ni nadie, ni en el cielo ni en la tierra, que puede impedir que ese propósito de Dios se cumpla en esa vida. Yo estoy hablando de propósito de Dios, no estoy hablando de ilusiones humanas, porque también hay muchas personas que se hacen ilusiones. Dios es responsable de su palabra. Él guarda su palabra, Él cumple sus promesas, pero su palabra, no las ilusiones humanas, no las fantasías humanas. Por eso cuando nosotros estamos esperando algo en Dios, debemos de procurar saber si es una promesa de Dios a través de su palabra, o si es un capricho nuestro, o es una ilusión nuestra. Y cuando Saúl buscaba la manera de quitar a David en el medio, él usó todas muchas estrategias, muchos intentos con el propósito de matar a David, pero las cosas no se le dieron, porque la mano de Jehová estaba a favor de David. Dice la Biblia que no solamente que Saúl quería matar, él quería matar a David porque él le tenía miedo. ¿Y por qué le tenía miedo? ¿Porque David era malo? No, porque él se dio cuenta que Jehová estaba con David. Y el espíritu de Jehová se había apartado de Saúl. Lo que él procuró hacer fue alejar a David de él. Él no quiso tenerlo cerca. Él lo intentó matar, no se le dio el plan y él lo alejó de sí. ¿Y cómo fue que le alejó de sí? Le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Tú sabías que hay gente que te dan ciertas oportunidades, pero son oportunidades entre comillas. Son oportunidades entre comillas. Te dan la oportunidad, es esperando tu fracaso. Los mismos que te dan la oportunidad están apostando a tu fracaso. Le puse ahí a propósito, a ver qué va a hacer. Yo sé que él va a fracasar. Yo sé que él no lo va a poder lograr, pero yo se lo hice a propósito. O también es porque no quiere, es una manera de él deshacerse de ti, porque no te quiere tener cerca. No te tiene que tener cerca. Yo viví eso. En carne propia. Yo lo viví. Lo he visto. Cuando el otro no quiere tenerte cerca, a veces hasta puesto te da.
y tú feliz, pero tú no sabes las segundas intenciones que hay detrás de esa persona, porque aparentemente aquí parecía algo bueno, una buena acción de parte de Saúl, el haber puesto a David como jefe de 1000, pero lo que él estaba esperando es que David se muriera a través de esto. Pero la Biblia dice en 1 Samuel 18:14, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Ahí que está la clave, ahí que está el secreto. Jehová estaba con él. Saúl no pudo con David, no era porque David se sabía de muchas estrategias, no era porque David sabía cómo él protegerse, cómo cuidarse de Saúl, era que Jehová estaba con él, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, como el mismo David declarará más adelante. Y Saúl también se dio cuenta de esto, de que ese plan no se le estaba dando, porque él vio que David se portaba tan prudentemente, él tuvo más temor todavía de David. Pero no solamente Saúl, que estaba viendo la conducta prudente de David, dice más, todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Pero aún así, Saúl no se desistió de su plan. Porque tú sabes que el enemigo nunca te va a dejar tranquilo mientras tú estás aquí en esta tierra. La guerra de Satanás contra tu vida es hasta la puerta del cielo. Una forma de decir, hasta que tú te vayas de aquí, que él va a terminar o él va a dejar de hacerte la guerra a ti. Porque si hay un ser persistente, se llama Satanás, que el Señor lo reprenda. Muchas veces nosotros empezamos algo y al rato nos desanimamos, pero cuando Satanás se la coge con alguien, no deja a esa persona tranquila con mucha facilidad. Y David terminó dándose cuenta que Saúl estaba resuelto en hacerle daño a él, estaba resuelto en quitarle la vida. Por eso él decidió de huir. Y esa huida de David hizo que David entrara en una etapa muy oscura de su vida, donde de ahí en adelante él cometería muchos errores, lamentablemente. Porque de ahí en adelante vamos a ver a un David que trata de manejar las cosas a su manera. ¿Qué fue lo primero que él hizo? Él le mintió al sacerdote Ahimelech. Cuando él llegó donde Ahimelech, y Ahimelech encontró que eso en su vida, él cogió para allá. Y cuando Ahimelech lo vio, se sorprendió que David estaba solo. Y dije, ¿pero qué pasó? ¿Por qué tú vienes solo y nadie está contigo? Y David le dijo al sacerdote, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío. Fue el rey que había enviado a David. No, David se estaba huyendo, David se estaba salvando el pecuezo que Saúl le quería cortar. Él mintió. Pero no solamente hizo eso, porque de allí, cuando él salió de donde el sacerdote Ahimelech, dice la Biblia que él fue al rey Aquis, rey de Gat. ¿Y cuál era esa ciudad? Una ciudad filistea. ¿Y quiénes eran los filisteos? Los enemigos por excelencia de Israel. O sea, David dejó la tierra donde él había recibido la promesa de Dios, la tierra donde él fue ungido como rey, para ir a refugiarse donde sus enemigos. Eso fue un error. Eso fue un error de David.
Y cuando David llegó a la tierra de Gad, los hombres de ahí se dieron cuenta de una vez. Quizá David pensaba que no lo iban a identificar, pero lamentablemente de una vez se dieron cuenta que era David. Y ellos dijeron, no es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000. Y prendieron a David, le echaron mano. No está aquí en 1 de Samuel, pero en el título del Salmo 34 se puso eso ahí. Se dejó entender que a David le echaron mano. Aquí está nuestro enemigo. Imagínate, recientemente David había matado al paladín de ellos. Ahora él está ahí. David se ve en un aprieto grande. Y ahí también él tuvo que usar medios carnales para él salvarse de los filisteos. Él fingió ser loco. Estamos hablando del hombre que Jehová dijo que halló en David uno conforme a su corazón. Estamos hablando del hombre que fue ungido por el profeta Samuel a ser rey en Israel. Ahora mira en qué situación se encuentra. Por querer hacer las cosas a su manera en vez de confiar en Dios. Fingió ser loco. Y dice, la Biblia cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Ya tú puedes imaginar un escenario así. Y cuando esos hombres vieron eso, o cuando le llevaron a David, al rey Aquis, él dijo, pero yo no tengo suficiente loco aquí para ustedes traerme ese hombre. Tal vez, por misericordia de Dios, tal parece que el rey Aquis se confundió. No creyó a la gente que de que era David. De que era David, el adversario, el enemigo tan deseado, porque él había matado a su paladín. Pero a través de esto, mis hermanos, era Dios obrando. Ahora Dios obrando, porque cuando David se vio en ese aprieto, David recapacitó. David se acordó de que tenía a Jehová. David se acordó de que Jehová estaba con él y que en sus dificultades era a Jehová que él tenía que clamar. Porque una cosa, mis hermanos, es que Jehová esté con nosotros y que lo sepamos. Y cuando nos veamos en situaciones difíciles, que clamemos a Jehová. Porque no es suficiente saber que Jehová está contigo. No es suficiente saber que tú cuentas con Jehová. No es suficiente saber que la presencia de Dios vive en ti. Es necesario también que tú te acuerdes de clamarle a Él cuando tú te veas en situaciones difíciles antes de tú ir a manejar las cosas a la manera tuya. Pero gracias a Dios, David recapacitó. Porque en el Salmo 56, él dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ¿por qué me devoraría el hombre? Me oprime combatiéndome cada día, todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. Yo en ti confío, porque David tenía muchos enemigos. Tenía a los filisteos de enemigos después de lo que él había hecho. Ahora, en vez de hacer que gane la confianza del rey Saúl, mejor eso puso a Saúl en su contra. Ya con tener al rey en contra tuya, no se necesita más enemigo. No se necesita más enemigo. Pero gracias a Dios, David se acordó de que tenía a un Dios todopoderoso con quien contar. Entonces se humilló a él, le pidió misericordia porque entendió que él le había fallado a Dios al no haberle clamado cuando se veía en esa situación, cuando Saúl le perseguía. Entonces en el verso 4 dice, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre?
Porque cuando Jehová está por ti, ¿qué te puede hacer el hombre? Cuando Jehová es tu guardador, cuando Jehová es tu sombra a tu derecha, cuando Jehová se pone de pie para pelear tu batalla, ¿qué te puede hacer el hombre? ¿Acaso hay un hombre más poderoso que Jehová? ¿Hay un hombre en la tierra más poderoso que Jehová? ¿Hay otra fuerza por encima del poder de Jehová? Entonces David cogió confianza. La fe de David entró en acción. Y después de esa humillación, entendemos claramente a través de la palabra de Dios que Dios lo socorrió a él. Y eso trajo, en medio de la aflicción de David, eso trajo alegría, eso trajo gozo al corazón de David. Por eso él hizo la declaración de su gozo en el Salmo 34, diciendo: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y eso va a servir para muchas cosas. Porque él dice: en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Cuando tú vives bendiciendo a Jehová, eso ayuda a otro que se encuentra en aflicción. Eso contagia a otro que se encuentra en dificultad. Se lo oirán los mansos y se alegrarán. Porque él dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. David tenía miedo, porque imagínate, tú estás saliendo, tú estás huyendo del rey de tu tierra. Y te fuiste a refugiar en un pueblo enemigo pensando que no te iban a descubrir. Y te descubrieron a ti. Eso ahí uno humanamente dice: bueno, hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué. Ahí uno puede decir como Jesús: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. David entró en pánico. Pero cuando él buscó a Jehová, él dice que Jehová le libró de todos sus temores. ¿Qué te está atemorizando en esta mañana? ¿Qué situación que tú tienes delante que te está causando mucho temor? Te está causando que tú tengas miedo. David te da la clave. Cómo librarte de esos temores. Cómo librarte de tus miedos. Buscando a Jehová. Clamando a Jehová. Dice: los que miraron a él fueron alumbrados. Fueron alumbrados. Y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. David estaba angustiado, mis hermanos. Porque no es fácil. No es fácil. Quizás David no se llegara a angustiarse por los filisteos, porque ustedes vieron como David, con mucho valor, con mucha valentía, enfrentó a Goliat y lo venció por la gracia de Dios. Pero he aquí David ahora afligido, angustiado, porque no es lo mismo que una persecución te venga desde fuera y que una persecución te venga desde adentro. Que los de adentro, los de tu casa, sean la causa de tu aflicción. No es lo mismo. Tus hermanos a quienes deberías de acudir, tus compañeros a quienes deberías de acudir para buscar consuelo, esos son los causantes de tu aflicción. Son los causantes de que haya tanta angustia en tu corazón. Pero aún así, aún en esos momentos, todavía te queda la mejor opción. La mejor opción, porque aún contando con la compañía, con la ayuda, con
con tus compañeros, alentándote con tus hermanos, con quien sea. Esto nunca debe de estar por encima de la ayuda, del socorro que debemos de buscar y esperar de parte de Jehová. Busqué a Jehová y él me oyó. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿A quién tú estás clamando en medio de tus angustias? ¿A quién tú clamas? Porque sí, claro que sí, pasamos por momentos de aflicciones. El mismo Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Él no nos prometió una vida sin tribulaciones. Jesús no nos prometió una vida sin problema. Al contrario, Él mismo nos dice, nos lo revela, que en el mundo tendremos aflicción. Pero Él dijo, confiad, porque he vencido al mundo. Entonces vamos a tener aflicciones. Hemos tenido y vamos a tener aflicciones. Pero ahora, en medio de tus aflicciones, ¿a quién tú clamas? O mejor dicho, ¿cuál es tu actitud? Porque no solamente a quién clamamos, la actitud nuestra también cuenta en medio de nuestra aflicción. Porque si no adoptamos la actitud correcta cuando estamos pasando por momentos de angustia, no vamos a ir a Dios. Porque es una actitud correcta que nos va a llevar a ir a la presencia de Dios, para que podamos recibir consuelo de parte de Él en medio de nuestras aflicciones. Él dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. A veces nosotros leemos ciertas declaraciones en la palabra de Dios y pensamos que esas declaraciones, el que ha hecho esas declaraciones, las ha hecho en los mejores momentos de su vida. En los mejores momentos de su vida. Y mis hermanos, déjenme decirles que en la mayoría de los casos no ha sido así. Mira David aquí como un ejemplo. Estamos hablando de un hombre que está huyendo. Por poco, le iban a dar finiquito a él. Pero clamó a Jehová y Jehová lo libró, pero sigue siendo un fugitivo. Salió de ahí, lo echaron, pero él no sabe todavía a dónde va a refugiarse. Y oigan la declaración que le está haciendo aquí, porque las mejores declaraciones de fe son las que nosotros hacemos en medio de nuestras dificultades, son las que nosotros hacemos en medio de la adversidad. Las mejores declaraciones no son las declaraciones que nosotros hacemos cuando las cosas van bien, porque ahí cualquiera declara. Cualquiera declara. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. No has visto nada, pero estás esperando y tienes certeza de esto que tú no has visto y tienes esa convicción de que se te va a llegar. Esa es la fe. Esa es la fe. La fe no anda por vista. La fe no anda por vista. Porque por eso nuestra obediencia a Dios depende mucho de nuestra fe en Él. Abraham obedeció a Dios. Por eso fue contado, le creyó a Dios, por eso obedeció. Y esa fe que puso en Dios le fue contada por justicia. Él no sabía a dónde iba. Él no sabía a dónde el Señor Jehová lo iba a llevar a él, pero obedeció. Hay gente que declaran gloria cuando están viendo gloria. El ánimo de ellos es conforme a
ambiente. Si el ambiente está bueno, está cálido, el ánimo de ellos también está al tope. Por eso están como las ondas del mar. Cuando las cosas van bien, están muy activos, muy positivos. Pero cuando las cosas van mal, están como esas gallinas que le ha dado esa fiebre. Eso no es fe. Eso no es fe. Fe es creer a pesar de. Fe es creer por encima de. Porque nosotros no andamos viendo al visible, sino viendo al invisible. Y David hizo esa declaración. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Porque cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Cuál es el momento donde más cerca tú sientes a Jehová? Si yo voy a hablar por mí mismo, son en mis momentos de quebrantos. En mis momentos de tristeza. Ahí que más cerca yo lo siento a Él. Pero muchas veces la tendencia nuestra es pensar que Jehová está lejos de nosotros cuando nos encontramos en dificultades. Cuando nos encontramos en aprieto. Cuando Dios dice en su palabra, en Isaías 57, del 15 en adelante, que Él habita con los quebrantados y humildes de corazón. Con los quebrantados y humildes de corazón. Él está cercano a los quebrantados de corazón. Y Él salva a los contritos de espíritu. Por eso a veces no está de más un poquito de decepción. A veces no está de más un poquito de humillación. A veces es bueno que te humillen. A veces es bueno que te decepcionen a ti. Es bueno. Eso te empuja a la presencia de tu Dios. Porque la Biblia dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. No es porque Jehová se aleja a veces. No. Jehová siempre está en el mismo lugar. Él siempre está en el mismo lugar. Somos nosotros los que nos alejamos. Entonces cuando vienen esos momentos adversos que no nos gustan mucho, pero que son necesarios, esos momentos adversos nos ayudan a nosotros a acercarnos a nuestro Padre Celestial, a buscar refugio en Él. Por eso son necesarios. Por eso el Señor los permite, mis hermanos. Porque no hay mejor momento para tú sentir la presencia de Dios palpable en tu vida que en los momentos de quebranto, que en los momentos de adversidad. Nosotros cuando hay mucho brinco, cuando hay mucho pataleo en la iglesia, que decimos Dios está aquí. Pero nadie, o casi nadie, porque no puedo generalizar. Casi nadie, en medio de su tristeza, en medio de su dificultad, es capaz de decir, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto que cuando la mañana levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo, Él me puede oír. Santo, santo, santo. Te adora.
sabe decir, santo eres Jehová. ¿Has sentido a Dios en medio de tu problema? ¿Has podido palpar a Dios en ciertos momentos de angustia en tu vida? Porque nosotros solamente en momentos de alegría que decimos que está aquí. ¿Y dónde está entonces el momento de tristeza? Dios se desaparece. Dios siempre está en el mismo lugar de siempre. Su mano, su brazo sigue teniendo la misma longitud. Su mano sigue teniendo el mismo poder para salvar. Somos nosotros que nos alejamos. Somos nosotros. Entonces por eso tienen que venir los quebrantamientos. Tienen que venir. Para que nos acerquemos a Él. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. De todas ellas. Por eso yo no sé de dónde se ha sacado el bendito evangelio de la prosperidad. El evangelio sin problema. El evangelio de solamente gozo, alegría. Sí, el evangelio es de gozo siempre, siempre. Pero no esa clase de gozo externo, sino un gozo interno. Es un gozo inefable, un gozo que no se puede expresar con palabras humanas. Porque, mira, estamos hablando de un hombre del Antiguo Testamento, porque aún estos que cuando quieren justificar su evangelio en la prosperidad, ellos se apoyan en muchos textos, en muchas porciones de la palabra en el Antiguo Testamento. Pero aquí tenemos un hombre que ha vivido en el Antiguo Testamento. Él está diciendo, muchas son las aflicciones del justo, pero hay un perro, muchas son. ¿Tú esperas no tener aflicciones? Bueno, yo te tengo mala noticia. Habrá aflicciones. Y no pocas. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Tú quieres un hombre que haya sido más afligido que nuestro Señor Jesucristo? Que llegó a un punto, Él dijo a sus discípulos, mi alma está angustiada hasta la muerte. Hasta la muerte. Él pasó su vida clamando al que le podía librar de la muerte. Porque el mismo Dios, su mismo Padre, lo sometió a padecimiento, lo quebrantó. Oye, a Jesús. ¿Y cómo nosotros podemos esperar no ser quebrantados? ¿Cómo nosotros podemos esperar que Dios nos va a blindar a nosotros para que no vengan o para que las aflicciones no penetren la pared o las paredes de nuestra vida? Después de esa declaración de gozo, David se fue a refugiar en una cueva en Adulam. Él se fue a refugiar en esa cueva. Ahora, ¿cómo la pasó? ¿Cómo la pasó David en esa cueva? Porque Adulam significa lugar de refugio. Lugar de refugio. Cuando él salió huyendo de Gat, él aterrizó en Adulam. Pero estando ahí se resolvieron todos los problemas de David. Terminaron los problemas de David cuando él se fue a Adulam. Veamos qué es lo que nos dice la Biblia. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Conforme a lo que la palabra de Dios nos deja entender, David, estando en esa cueva, se afligió, hasta se desanimó.
Hasta se desanimó David. Salmo 142. Oigan la oración de David pidiendo ayuda. Ahora sí, ahí hay algo que debemos de destacar. Él estaba afligido. Él estaba desanimado, pero no dejó de confiar en Dios. No se le salió de la cabeza de que es con Jehová que contaba y que era a él que tenía que clamar, porque él dijo: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Porque ahorita yo te dije a ti que las aflicciones vendrán. Ahora la pregunta es: ¿a quién acudirás para manifestar tus aflicciones? ¿A quién irás para manifestar tus angustias? ¿Delante de quién irás a quejarte? ¿Delante de Jehová o delante de un amigo que te pueda traicionar? ¿Delante de Jehová o delante de un hombre que quizás te malinterprete, que quizás nunca llegue a entenderte a ti? Porque ese es el detalle. Es el detalle. Porque a veces el hombre no puede llegar a la profundidad o a la dimensión de tu situación. Sobre todo cuando está en su carne. Sobre todo cuando su vida es condenar y condenar y condenar todo el tiempo al otro. El que no conoce a nosotros a plenitud se llama Jehová, nuestro Dios. Eso me trajo a la mente esa palabra que Jesús le decía a cada una de las 7 iglesias en Apocalipsis: yo conozco tus obras, yo conozco tus caminos, yo conozco tus dificultades, yo conozco tus pruebas, yo conozco tus momentos de llanto, tus momentos, los momentos en los cuales tú has derramado lágrimas. Y no solamente que te he visto, que te esté viendo a ti derramando tus lágrimas, yo las estoy recogiendo en mi redoma. Pero ¿a quién nosotros acudimos en medio de nuestras situaciones, en medio de nuestras dificultades? ¿Qué fue lo que dijo David en Salmo 34, ahorita que estábamos leyendo? Este pobre clamó a Jehová y le oyó y le libró de todos sus temores. Ahora este caso no va a hacer la diferencia. Después de este clamor, Jehová oyó a David, porque le dijo a Jehová: tú eres esperanza y mi porción en tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. David estaba reconociendo, estaba siendo realista con la situación en la cual él se encontraba. Porque eso es otro problema también con muchos cristianos. A veces con el afán de privar en ser más espiritual de la cuenta, a veces tiene una situación y se hace de cuenta de que no tiene nada. Eso no está bien. Eso no está bien. Si tú, según tú, no tienes nada, primero, no vas a acudir a Dios porque no tienes nada. Segundo, en caso de que acudas a Dios,
Si Él te ayuda, no vas a agradecer porque no tenías nada. No tenías nada. Si el problema es grande, es grande. Ahora, yo sé que yo cuento con un Dios más grande que mi problema. Por eso, aún en medio de mi problema, yo trataré de estar tranquilo. Porque Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y Él pelea mi batalla. Pero si es grande el problema, es grande. Es grande. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. ¿Era David contra el mundo? ¿O el mundo contra David? ¿David solo huyendo? ¿Solo huyendo? ¿De quién? ¿De quién? ¿De un ciudadano común y corriente como él? No. ¿Y quién era David? Un pobre muchachito, hijo de un hombre pobre en Belén, de Isaí. Ahora el rey de Israel está en su contra. ¿Quién es el rey? Alguien que tiene a todo el ejército a su lado. ¿Era chiquito el problema? No, no era chiquito, era grande. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Y en esa situación David, el alma de David se encontraba como si estuviera en una cárcel. Hay momentos donde de abrir la boca para tú levantar tu mano y alabarle a Dios se te hace difícil a ti. Se te hace pesado el abrir tu boca. Esos momentos se presentan. Ahora lo que va a hacer la diferencia es tu actitud. Si tú te conformas con esto o si tú vas a sacrificarle alabanza a Dios. Hay que sacrificarle alabanza a Dios. O si tú vas a hacer como David, le vas a hablar a tu alma, le vas a decir, despierta, alma mía, despierta. O le vas a decir, alma mía, alaba a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Pero hay momentos que tú vas a sentir como si tu alma estuviera en la cárcel. Y más todavía, como si te hubieran puesto un bozal en la boca para que no la abras. Pero ahí también tienes que dirigirte a Dios, pidiéndole a Él, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Para que alabe tu nombre, no para que yo pueda seguir chismeando. No para que yo pueda seguir blasfemando. No para que yo pueda seguir difamando. Para que alabe tu nombre. Pero muchas veces nos conformamos. Nos conformamos con la situación. Y venimos al culto. Y es como si lo que se esté haciendo en ese lugar, como si no tuviera que ver contigo. Y después sales o yo salgo. El culto estuvo aburrido. Pero ¿cómo estabas tú? ¿Cómo estabas tú en el culto? Está bien que quizás tú tenías una situación, pero sabiendo que tú estás en la presencia de Dios, sabiendo que Dios está contigo, ¿qué esfuerzo tú hiciste? ¿Qué esfuerzo tú hiciste? Porque que este culto, que los cultos aquí o donde quiera se den, bueno, depende de los que están. Depende de ti, depende de mí. No depende de las sillas. No es por las sillas que los cultos se van a poner buenos. Es por nosotros. Y eso no se
hace, no se prepara en el momento que llegamos aquí. Es algo que se prepara durante la semana entera. Eso se prepara sábado en la noche, presentándote al Señor, presentando el culto. Cada vez que Dios, en el Antiguo Testamento, con Moisés, cada vez que Dios quería hablar al pueblo, ¿qué era lo primero que le decía a Moisés? Santifica el pueblo. Santifica el pueblo, porque le voy a hablar. Pero nosotros no nada más a estar de espectador, a ver qué va a pasar. Y nosotros quizás seamos espectadores, pero no somos solamente espectadores. Tenemos una parte activa en este asunto. Depende de nosotros. Si tú pasaste la semana nada más en ajetreo, nada más en crítica, en chisme, en muchas cosas, menos en la de Dios. Pasaste la semana como Marta, ¿Cómo se va a dar el culto? Porque vuelvo y te digo, no depende de las sillas. Entonces por eso hay un momento de pedirle a Jehová. Y hay un momento también de hablarle a tu alma. De hablarte a ti mismo. Porque dicen que no hay mejor consejo que el que uno se da a uno mismo. A uno mismo. ¿Qué te pasa, alma mía? ¿Qué te pasa? Despierta, alma mía. Despierta. Alaba a Jehová. Sacrifícale alabanza a Dios. Porque hay un secreto en la alabanza, mis hermanos. Hay un secreto, hay un poder en la alabanza. Cuando tú empiezas alabando y glorificando a Dios, y ahí como que la cosa se va calentando. Se va calentando. Y tu fe se va activando. Tu fe se va fortaleciendo. Porque ¿cómo es que se alaba a Dios? Yo no estoy hablando de solamente aleluya, gloria a Dios, santo es el Señor, bendito sea Jehová, gloria a Dios. No, una alabanza donde tú estás llevando tu mente a las maravillas de Dios. Estás recordando sus maravillas y las mencionas. A partir de ahí tú vas viendo la grandeza de Jehová. Tu alma en tu interior como que se va maravillando y dice, pero verdaderamente es que yo tengo a un Dios grande, pues déjame alabarle con más ahínco todavía. Hay un gran secreto en la alabanza, mis hermanos. Hay un secreto. Pero una alabanza que esté bien cimentada en la palabra de Dios. Bien cimentada en la palabra de Dios. Porque eso tiene mucho que ver. Mucho que ver. Pero si nos quedamos y nos conformamos con la situación, no puede pasar nada diferente. Nada diferente. Porque el Señor habita en la alabanza de su iglesia. Él habita en la alabanza de su iglesia. Donde hay un pueblo que glorifica a Dios. Donde hay una vida que vive exaltando a Dios. Dios no se va a quedar indiferente. Como ese corito que dice, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cosas maravillosas suceden. Dios le ha dado victoria a su pueblo, alabándole solamente. Cuando el pueblo solamente, alabándole. Cuando viene a ver, alabándole al Señor. Por eso yo no entiendo a esa gente. Un dolor de cabeza. Se queda en su casa, pero no es que ha acudido a la emergencia de un hospital. No es que se ha bebido ni siquiera un acetaminofén. Se quedó en su casa y si tú vas, ¿en qué vas a encontrar? Haciendo oficios.
en la casa, haciendo oficios en la casa, pero se quedó porque me dolía la cabeza. ¿Tú sabes por qué yo tengo autoridad para hablar en contra de eso? Yo he sabido, un solo culto, yo he sabido ir muchas veces a culto con terrible dolor de cabeza, y al final del culto, cuando me voy para mi casa, pero me dolía la cabeza, pero me dolía. Y decimos, nosotros no sabemos el misterio que hay en la reunión del pueblo de Dios. Y por cualquier detallito, la opción nuestra es quedarnos en nuestra casa. No puedo ir a la iglesia. Pero eso pasa solamente con la iglesia. No es que yo te sienta un desconsiderado en esta mañana. No es que estoy hablando de una realidad real. Oye, qué redundancia. Una realidad real en medio del pueblo de Dios. Porque las mismas personas que se quedan en su casa por un dolor de cabeza, por una fiebre, no sé, por cualquier detallito, se quedan solamente cuando se trata de la iglesia. Cuando se trata del trabajo, no se quedan. Cuando se trata de ir por allí, no se quedan. Hacen toda su cosa durante el día, aún con su quebranto, aún con su situación. Pero la afectada va a ser la iglesia. El afectado va a ser el culto. Porque solamente con lo de Dios que relajamos. Es con lo de Dios que relajamos solamente. Es un relajo que hay con lo de Dios. Le sacamos cualquier excusa, le presentamos a Dios. Excusas sin sentido. Cuando nosotros vamos a uno de los evangelios, no me acuerdo cuál, cuando se mandó a convidar a esa gente a la boda, analiza las excusas de ellos para ver, a ver si tienen sentido. Lo que había detrás de eso es que no les interesaba. Y ya que no les interesaba, ellos presentaron una excusa. Porque al que no le interesa, tiene que ser muy, muy sincero, muy franco y decir, ¿tú sabes una cosa? A mí no me interesa. Esa boda, esa reunión a la cual tú me estás convidando, a mí no me interesa. Búscate otro. Tú sabes una cosa, a mí no me interesa ir al culto hoy. Tendrá que ser muy, muy franco, muy sincero para decirle eso. No van a poder decirlo, entonces ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Una excusa. Una excusa. Por eso siempre les digo aquí, vuelvo y se los repito en esta mañana, cuando yo sé de ciertas vidas que son inclinadas a quedarse de vez en cuando, no le pregunto qué le pasó, de que por un culto que no le veo. Porque le voy a exponer a mentir. Le voy a exponer a mentir. Porque si no hubo una razón válida por la cual se quedó en su casa y vengo y le pregunto, no va a tener la sinceridad, no va a tener el valor de decirle, bueno, pastor, yo no fui porque eso no estaba en mí. Eso no estaba en mí. Yo sentía quedarme en mi casa, me quedé. No, me va a inventar una cosa, entonces yo se lo invito a eso a la persona. Así mismo también hay vida. Sería muy malo de parte mía si yo no veo a esa persona y ahí mismo no procuro saber qué fue lo que pasó. ¿Me estoy haciendo entender? Y estoy hablando una realidad real, vuelvo a la redundancia. Porque si nosotros no somos intencionales, porque aquí David está siendo intencional. Si no somos intencionales con nuestra vida cristiana, el Satanás, que el Señor le reprenda, o nuestra propia carne, nos van a jugar muy malas jugadas. Tenemos que ser intencional. Intencionar en el saber que contamos con un Dios todopoderoso. Intencionar en el clamarle a Él. Presentar nuestras peticiones, nuestras quejas, manifestar nuestras angustias delante de Él. Intencional en sacrificarle alabanza a Él en medio de nuestras adversidades.
La vida cristiana se vive con intencionalidad. Y Jehová volvió y oyó y socorrió a David. Jehová lo socorrió de nuevo. Conforme a lo que vemos en el capítulo 57 de los Salmos, David recobró fuerza. Volvió y habló de la realidad de su vida. Volvió y le pidió misericordia a Dios y manifestó, expresó su confianza en Dios. Habló de la realidad que él estaba viviendo. Por eso estoy diciendo que hay que ser consciente de tu realidad y presentar esa realidad delante de Dios. No presumas, no presumas. No quiera privar en más espiritual de la cuenta. Yo he visto gente así. No solamente minimizan lo de ellos, hasta lo de uno también. Bueno, esos son más coherentes, pero hay algunos que son incoherentes, que son peores. Minimizan lo del otro y agrandan lo de ellos cuando les toca. Cuando es lo de uno, no, eso no es nada. Eso no es nada. Pero cuando les toca, ay, que es grande. Tú tienes que reconocer tu realidad y presentársela a Dios. Hizo David lo mismo. Y a la misma vez también exaltó el nombre de Jehová. Y declaró y dijo: cantaré y trovaré salmos a Jehová. Y habló a su alma: despierta, alma mía, despierta. Y dice: me levantaré de mañana, me levantaré. En la cueva, solo, en la cueva, me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones. Estaba en la cueva, pero tenía esperanza. Estaba en la cueva, pero sabía que la cueva no era su fin. Porque un hombre fugitivo, metido en una cueva, oigan lo que él está diciendo: te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Por eso, ¿cuál es tu actitud en medio de tus adversidades? ¿Tienes esperanza? ¿Confías en la misericordia de Dios? ¿Confías en la verdad de Dios? Y luego dice la Biblia que los parientes de David, sus hermanos, la casa de su padre, escucharon lo de él, que él estaba en la cueva, y fueron a donde David. Fueron a acompañarlo a él. Y no solamente sus parientes, también se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Tremenda compañía. Tremenda compañía para consolar a este hombre. Oigan qué clase de compañía. Afligidos, endeudados, amargados de espíritu. Tremenda compañía. Y se hizo jefe de ellos. Quizás, uno dice quizás, pero uno sabe con toda certeza que estos hombres no eran la clase de hombres que David escogería en este momento, si hubiera tenido la oportunidad de hacerlo. Pero tú sabías que hay momentos, hay situaciones, hay momentos en tu vida donde no vas a tener opción de elegir. Lo que tendrás que hacer es encomendarte a Dios.
Y también tú sabes que ese momento sería un gran momento de bendición en tu vida. Ese momento que tú no tienes opción de elegir, sino que lo único que vas a hacer es encomendarte a Dios. A Dios, donde es Él que va a elegir por ti. Ahora la pregunta, si tú tuvieras la opción de elegir, ¿podrías elegir mejor que Jehová? Entonces, si tú te encuentras en una situación donde no tienes opción, no tienes cómo elegir, sino que Jehová que va a decidir lo que va a hacer, lo que va a pasar, quién va a poner a tu lado, quién te va a acompañar a ti, es una gran bendición. Porque lo que Jehová hace, lo hace bueno, por más contradictorio que nos parezca a nosotros. Lo que Dios hace, lo hace bien. Porque Él no piensa como nosotros pensamos. Quizá David se hubiera buscado unos hombres prominentes, unos hombres imponentes, potentes, hombres de guerra. Pero Jehová, la compañía que le mandó, los de su casa, cuando ven a ver con problemas también, cuando ven a ver huyendo también de Saúl, porque ese hombre estaba endemoniado, la cogió con David, David salió huyendo. ¿Quién dijo? Cuando ven a ver, se fue también a perseguir a los familiares de él. Cuando viene a ver, votó a Eliab del ejército y fue a perseguir al pobre Isaí. Cogieron para allá también con problemas. Y una compañía de 400 hombres con problemas, afligidos, endeudados, amargados de espíritu. Pero esos mismos hombres se convirtieron en valientes soldados de David. Esos mismos hombres fueron los que, cuando David llegara a ser entronado, que le acompañarían a él. David, con la sabiduría de Dios, entrenó, preparó, lideró a esos hombres. A veces tú vienes de afuera con tu problema. Tú vienes de afuera con tu situación. Y vienes a refugiarte en la iglesia. Y muchas veces con la compañía que tú te topas, quizás no sean las mejores. Quizás no sean las que tú quisieras. Tú tienes problemas. Cuando tú vienes a buscar solución, encuentras gente con más problemas que tú. Pero esa es la mejor compañía. Esos son los que te van a poder entender a ti. Esos son los que van a poder decir: hermano, yo sé por lo que tú estás pasando. Hermana, yo sé por lo que tú estás pasando. Esos son los que van a poder mostrar empatía. Aquellos que nunca han pasado por ahí, aquellos que nunca han vivido esa situación. ¿Cómo? ¿Qué? Hay gente que tú le dices que tú tienes hambre. Dice: ¿qué es esto? Hambre. A mí me ha dado antojo. Pero hambre, yo no sé qué es esto. Explícame. ¿Tú ves? La sabiduría de Dios. Por eso te estoy diciendo, en esos momentos donde tú no tienes cómo elegir, nada más tienes que encomendarte a Dios, que sea Él quien elija por ti. Esos son los mejores momentos de tu vida, son los momentos más bendecidos de tu vida, porque Él sabe elegir mejor que tú. Porque en tu pensamiento humano, cuando tú crees que tú vas a hacer la mejor opción, es la pata que vas a meter. Es la pata que vas a meter. Esos eran. Así nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién tuve que atraer? Él también fue rechazado. Porque David es un tipo y sombra de nuestro Señor Jesucristo. Él fue rechazado. ¿Y a quién atrae así? ¿Quiénes son los que se acercan al Señor? ¿Quiénes son? Los poderosos, los ricos, los que se creen la gran cosa en el mundo. Esos son los que se acercan al Señor. No. Los que fueron decepcionados en el mundo, los amargados, los afligidos. Vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, yo les haré descansar. Pues ese grupo de gente atípica que le siguen al Señor, que cantan y dicen: oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero
morir con Cristo. Oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Mientras otros lo desprecian. Para terminar, tú sabes lo que dice la Biblia acerca de ese grupo que ahora el Señor no se ve muy atractivo porque Él está reinando, pero en una forma espiritual, su reino no ha llegado a la consumación para ser establecido. Entonces los hombres lo menosprecian, lo menosprecian. Parecemos un grupo de fracasados, como los que David tenía aquí. Un fracasado con un grupo de fracasados. Pero esa no es la realidad. Esa no es la realidad. La Biblia dice en 2 Timoteo 2, 2 Timoteo 2:12, dice, si sufrimos, o desde el 11, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Los que estamos con el Señor, siendo atribulados, afligidos, pasando la 1001, cuando no se ve atractivo, somos, hoy somos los que nos regocijaremos con Él en su reino, en la consumación de su reino. Somos los que vamos a saltar como becerros de la manada. Somos los que vamos a estar al lado de Él, gozándonos por toda una eternidad. Por eso, sea cual sea nuestra situación, tenemos que confiar en el Señor. Hay momentos, vamos a salir corriendo. Hay momentos que la fe nos va a desfallecer, pero siempre acuérdate de que tienes un Dios todopoderoso que está a tu lado, dispuesto a oírte y dispuesto a ayudarte, y Él lo hará. Así que pon tu confianza en Él. Dios te bendiga.